dije que existía una estadificación clínica y una estadificación patológica. La estadificación clínica, sí, fundamentalmente tiene que ver con un tema, el T1, que es el microscópico. Mientras se agregan los otros chicos, le hago un poquito más de esto, que es más bien específico, urológico. Es aquel que se determina solamente en la anatomía patológica. El T2 es el que se palpa con el tacto rectal, ¿sí? El T4 es aquel que tiene un PSA muy aumentado y generalmente tiene extensión extraprostática. Esta es una estadificación clínica. El score de Gleason, que me lo va a dar la anatomía patológica. La unión tanto del score de Gleason como de la estadificación clínica me ayudan a poder tomar una decisión al respecto del tratamiento. Para los que se van incorporando, no dije absolutamente mucho más de lo que ya había dicho previamente, simplemente esperándolos. ¿Para qué nos sirve esta estadificación? Nos sirve en realidad para tomar decisiones, pero desde el punto de vista clínico, cuando yo tengo un cáncer de próstata, que tengo un PSA alto, ¿sí? Lo mandé a biopsiar y me viene el paciente con un cáncer de próstata, le tengo que mandar a hacer, ¿sí? Una tomografía computada de abdomen con contraste endovenoso y un centellograma óseo para saber si tiene o no tiene metástasis óseas. Estos son los dos estudios que uno debe hacer desde el punto de vista clínico para estadificar el cáncer de próstata y ofrecer un tratamiento. Los tratamientos pueden ser tratamientos no invasivos o tratamientos invasivos. Se habla del tratamiento invasivo, fundamentalmente la cirugía. La cirugía en los cánceres de próstata es una prostatectomía radical, no incluye una resección transuretral en un cáncer. Algunos mínimamente invasivos, como son la radioterapia, la braquiterapia o la radioterapia de intensidad modulada. Y los tratamientos farmacológicos, que son tratamientos no invasivos, pero que tienen sus efectos adversos. Los tratamientos farmacológicos son la hormonoterapia. En estos los que se usa es el bloqueo androgénico. Todos aquellos tienen como finalidad disminuir los niveles de testosterona para hacer un doble bloqueo androgénico. En estadios más avanzados se pueden utilizar los estrógenos. La quimioterapia mejora un poquito la sobrevida en los pacientes que tienen cáncer, que ya son resistentes al tratamiento habitual de antiandrogénicos, ¿sí? Que generalmente es combinado. Se utiliza leuprolide con ciproterona o con bicalutamida, que es un tratamiento de doble bloqueo hormonal. ¿Sí? La quimioterapia, la mitrazandona, que es conjuntamente con corticoides, es una forma de tratamiento en aquellos pacientes con resistencia al tratamiento antiandrogénico. ¿Sí? Y la castración quirúrgica, que es la orquiectomía en aquellos pacientes que ya están en estadios muy avanzados de la enfermedad, para poder mejorar básicamente como objetivo la sobrevida del paciente. ¿Sí? Acá es lo que uno debe explicarle a los pacientes que no entienden. Que yo ahora se los puse más adelante en el tema del PSA. El problema de los tratamientos, de todos los tratamientos, que no hay estudios hoy en día que hayan demostrado fehacientemente cambios de la mortalidad del paciente. Por lo cual, si ningún tratamiento ha demostrado cambios de la mortalidad, uno se pregunta
¿para qué o por qué le voy a hacer un estudio de screening a un paciente por patología prostática, fundamentalmente para el cáncer de próstata? Y eso es lo que yo les explico a algunos pacientes, que les digo, el cáncer de próstata no es el cáncer de mama en la mujer, ¿sí? El cáncer de mama, detección precoz, la mujer se puede curar. El cáncer de próstata, la detección precoz le agrega más complicaciones que beneficios. No mejora la mortalidad ningún tratamiento, y seguramente si todos llegamos a los 80 años, el 76% de los pacientes van a desarrollar un cáncer de próstata y quizás muchos no tengan síntomas urinarios, ¿sí? O síntomas del cáncer de próstata en sí. Entonces, esto es algo que uno le tiene que explicar a los pacientes cuando va a hacer screening de cáncer de próstata, y decirle, si yo encuentro un cáncer de próstata, ¿qué vamos a hacer después? ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Porque el paciente va a decir, si tengo un PSA alto, quiero hacerme la biopsia. Y si me hago la biopsia y me aparece la anatomía patológica adenocarcinoma, ¿qué hago? ¿Cómo le saco de la cabeza al paciente que tiene un cáncer y que no le voy a hacer un tratamiento? Y muchos de ellos quieren los tratamientos quirúrgicos, porque con eso cree que se van a curar. Ahora, los tratamientos quirúrgicos, ¿sí? Tienen muchas complicaciones, fundamentalmente disfunción sexual en un 80-90% de los pacientes. ¿Está? Lo cual, ese paciente asintomático pasó de tener una buena vida a tener una calidad de vida alterada, ¿sí? Salvo que lo acepte y que quiera tener disfunción sexual de por vida. Ni hablar aquellos que además quedan con incontinencia urinaria o que tienen otras complicaciones, ¿sí? La braquiterapia, que yo le digo la braquiterapia son las semillitas atómicas, digo yo, que es la instalación de semillas radioactivas que se le ponen en la próstata al paciente. Tienen también algunas complicaciones que son menores, pero llegan hasta un 50% de impotencia sexual, y la deprivación androgénica, ¿sí? Que son los sofocones tipo menopausia. ¿Por qué? Porque es una andropausia en definitiva, porque la deprivación androgénica es el bloqueo testosterónico, la ginecomastia y la impotencia sexual en todos los pacientes. Más allá que le digan los urólogos que con el Viagra y con el sildenafil o el valdanafil o el tadalafil va a mejorar los síntomas clínicos, la verdad que si yo le hago una deprivación androgénica, por más que le dé Viagra al paciente, el paciente no va a tener, ¿sí? Funcionamiento sexual acorde como complicación de todos los tratamientos, ¿sí? Entonces, esto es para terminar, que es algo que hago siempre, si hay que hacer screening para la detección del cáncer de próstata. ¿Ustedes qué creen? ¿Hay que hacer screening para la detección del cáncer de próstata? Por supuesto que no se lo vayan a decir a un urólogo, porque el urólogo le va a decir, yo me peleo con urólogos amigos y ellos me dicen que sí, que hay que hacerlo, que hay un montón de gente que se muere de cáncer de próstata, que el cáncer de próstata es el cáncer más frecuente en el hombre después de los 50 años. Bueno, ¿hay que hacer screening? ¿Qué creen ustedes? Para mí que sí, pero hay que avisarle al paciente, digamos, lo que le puede llegar a pasar o todo lo, digamos, no el riesgo, pero las consecuencias que le produciría si encontramos un cáncer y hay que tratarlo. Bueno, en realidad, como todo lo que les dije, siempre los orienté a que el screening de cáncer de próstata está muy, muy cuestionado. La realidad es que la mayor parte de las asociaciones que se dedican a screening de patología crónica dicen que no hay que hacer screening de cáncer de próstata. Screening es paciente asintomático, screening es búsqueda. No estamos hablando de pacientes sintomáticos, ¿eh? Estamos hablando de un paciente después de los 50 años que tenga que ir al urólogo a hacerse un screening o al clínico a hacerse un screening de cáncer de próstata.
como la mujer va al ginecólogo y tiene que hacerse una mamografía. ¿Sí? Eso es lo que uno se pregunta. ¿Sí? La realidad es que esto es lo que están a favor y los que están en contra. Fíjense, a favor la American Cancer Society y la Asociación de Urología, lógicamente, estos son la Asociación Americana del Cáncer, se dedica a cáncer, y la Asociación de Urología es el kiosquito, como digo yo, de la patología prostática. Entonces ellos están a favor totalmente de hacer screening de cáncer de próstata. ¿Sí? Ellos te dicen que en los hombres mayores de 50 años les aumenta la expectativa de vida unos 10 años si uno les detecta un cáncer de próstata precoz, ¿sí? En screening. ¿Está? Ellos te dicen que mayores de 45 años tienen riesgo de cáncer de próstata. Sí, todos tienen riesgo de cáncer de próstata. Y ellos te dicen que uno debería hacer screening de cáncer de próstata ante la solicitud del paciente. Bueno, ante la solicitud del paciente todos debemos hacer, ¿sí?, screening de cáncer de próstata. A mí me viene un paciente ahí y yo le hago screening. Me dice, me quiero controlar la próstata porque mi abuelo tuvo cáncer de próstata, yo se lo controlo, pero le explico los pormenores del screening. ¿Está claro? En contra está la Task Force canadiense, la Task Force americana y varias asociaciones de prevención, en donde te dicen que no hay evidencias a favor ni en contra de la búsqueda del cáncer prostático con PSA y menos aún con tacto rectal. Y para ellos, para estas asociaciones, la recomendación es de tipo C para realizar un tacto rectal y un PSA en el paciente. Por lo cual, si la recomendación tiene un grado de evidencia tipo C, la verdad que depende mucho del profesional tratante y no hay evidencias claras, ¿sí?, ni evidencias menores al 50% que me digan estos pacientes le va a cambiar la expectativa de vida, le va a cambiar el pronóstico porque yo le detecte precozmente un cáncer de próstata. La Task Force canadiense, ¿sí?, a diferencia de la americana, dice que no hay evidencias suficientes para realizar screening de cáncer de próstata. En la actualidad no existen trabajos con suficiente poder de evidencia que demuestren que una detección precoz de cáncer de próstata tenga un efecto beneficioso o nocivo. Por lo tanto, a los pacientes entre 50 y 79 años de edad se les debería informar los pros y los contras de la búsqueda y detección de un cáncer de próstata. ¿Cuáles son los pros? Es que uno le dice qué patología tiene. ¿Cuáles son las contras? Que no hay evidencia, que cuando uno le dice al paciente que tiene un cáncer de próstata, el paciente va a querer hacerse la biopsia. Cuando uno le demuestra en la biopsia que tiene un cáncer de próstata, va a pedir que uno le haga un tratamiento. Y uno sabe, en el fondo, que más allá de los tratamientos, a veces es peor el remedio que la enfermedad, porque la mayor parte de los pacientes tienen, la mayor parte de los tratamientos tienen efectos adversos muy importantes y efectos beneficiosos que no hay evidencia al respecto, ni en el pronóstico, ni en la mortalidad del paciente. Por lo cual, esto es lo que uno le tiene que explicar a los pacientes en ese sentido. En aquellos que defienden el PSA después de los 70 o después de los 75 años no se debería hacer. A mí hace un año y pico me vino un paciente mío con 82 años, ¿sí?, que se fue a Neuquén a visitar a su hija en Neuquén, y la hija lo llevó al urólogo porque le decía que se levantaba muchas veces a la noche y él le decía que tenía un poquito de dificultad para hacer pizza, etc. Le pidieron un PSA y me vino con 80 de PSA.
Pero a mí me vino solo un señor de 82 años con 80 de PSA, ¿sí? Entonces, ese paciente ya tenía cáncer de próstata con metástasis óseas. ¿Y qué hago a los 82 años con un paciente de estas características? El único tratamiento en estos pacientes es el tratamiento antiandrogénico para mejorar los síntomas clínicos del paciente y reducir claramente las metástasis óseas. Las metástasis óseas no hablan de una enfermedad más grave, hablan de una enfermedad de más tiempo de evolución, y todo paciente que tiene metástasis óseas, el único tratamiento que le es muy beneficioso es el tratamiento antiandrogénico, porque se reducen e incluso desaparecen en muchas ocasiones las metástasis óseas de estos pacientes con el tratamiento de bloqueo hormonal. Y creo que nada más. Yo tengo una consulta, disculpe. Las que quieran. Ahora consultan y hablan. Hacerle a un varón de 50 años un examen y saber qué tiene, bueno, que no haya cambio, no haya saber o no saber, no sea algo relevante, ¿no ayudaría a prevenir la metástasis ósea? O sea, a prevenir eso. ¿No hay una forma de, sabiendo antes que tiene la enfermedad, prevenir de que se metastatice? No sé si me... No, la metástasis en el cáncer de próstata depende exclusivamente del tiempo de evolución y del grado de agresividad del cáncer. Cuando uno encuentra un paciente con metástasis óseas de un cáncer, generalmente es un cáncer que tiene un tiempo de evolución bastante importante, años te diría. El cáncer de próstata tiene un crecimiento muy lento. Y como tiene un crecimiento muy lento, el paciente cuando ya desarrolla metástasis generalmente tiene años de evolución. Claro, por eso justamente no sé, creo que no se me entendió. Por eso justamente preguntaba, detectarle antes la enfermedad, ¿no habría una manera, una forma de prevenir que llegue a eso de la metástasis? No, porque como te dije, no hay evidencias científicas en un estudio que a mí me demuestre que ese cáncer se vaya a detener. Si uno lograra que se va a detener, en general uno le propondría algún tratamiento. De hecho, no está demostrado ni siquiera en los tratamientos quirúrgicos de las prostatectomías radicales. Yo tengo una experiencia muy fea de un paciente mío que era profesional de básquet y que a los 45 años, porque la mujer le insistía, le decía yo, que cómo no te controlás, que esto, que el otro, fue a ver el urólogo. El urólogo, por supuesto que le hizo un tacto rectal en su momento, asintomático, y le encontró, le hizo un PSA. Cuando viene tenía un PSA de menos de 5, 4 punto y pico, y le dijo que entonces él le pregunta, bueno, pero ¿qué tengo que hacer? Y nosotros recomendamos que a todos los que tienen más de 4 de PSA, hacerle una biopsia prostática, porque hay un porcentaje no menor, que llega al 30%, que pueden tener un cáncer de próstata. Eso es lo que le dijo el hijo. Hizo, le hicieron una biopsia. Le hicieron una biopsia, ¡pum!, adenocarcinoma prostático. ¿Sí? 45 años, le digo, ¿eh? Bueno, estuvo dando vueltas, qué hacía, qué no hacía, qué esto, qué el otro. La propuesta de los urólogos era, por supuesto, hacerle una prostatectomía radical. Le contaron todo esto, hicieron una prostatectomía radical y el paciente quedó con impotencia sexual. ¿Sí? La verdad que quedó con una impotencia sexual, que nadie le había explicado que iba a ser tal, le habían dicho que con Viagra, un montón de cosas, iba a mejorar, que esto, que el otro. Bueno, la realidad de la historia, por suerte, no quedó con incontinencia urinaria. Al pibe le cagaron la vida, hablando mal y pronto, ¿sí?
Primero porque le detectaron un cáncer que uno no sabe cuál iba a ser la evolución. Segundo, el paciente estaba asintomático. Tercero, quedó con impotencia sexual de por vida. Cuarto, a los 52 años, terminó con un juicio en la época de la prohibición de la importación porque quería traer una prótesis para poder inflar, para poder tener relaciones con la aduana, no se lo dejaron entrar. Quinto, se terminó divorciando de la mujer y peleándose con todo el mundo. Sexto, con un juicio contra el urólogo. ¿Sí? Y bueno, el pobre tipo anda dando vuelta por la vida, ¿sí? Habiendo tomado una decisión que se dejó llevar por algo que realmente nadie sabe si le iba a cambiar la vida y no hay evidencias de que eso le hubiera mejorado. Así que esa es la interpretación. Se los cuento porque es una experiencia personal, pero en la realidad es muy triste cuando lo veo, porque es un tipo que hoy en día tiene 57 años y yo lo veo y está demacrado, pobrecito. No sé si me entiendo. Sí, gracias. Pero bueno, esa es la realidad. El screening es muy discutido. La realidad es que no hay evidencias y eso es lo que uno debería explicarle a los pacientes. Por supuesto que esto no lo digan en urología, y ojo, se los digo con el buen sentido, porque yo me peleo con mis amigos urólogos, en el cual ellos es su trabajo. Su trabajo es hacer tacto rectal y PSA. No hacen otra cosa, porque es a lo que se dedica. ¿Sí? Sí. Y en un paciente de 45 años con PSA mayor a 4.5, ¿se sabe cuál es la expectativa de vida? ¿O... No, la expectativa de vida en general depende de las patologías prevalentes, no dependen del PSA. ¿Está? Nuevamente, como les decía, el PSA no demuestra nada, por eso la gran discusión que hay respecto al PSA. Yo les decía que en la Facultad de Pensilvania hace unos 5 años salió una publicación en que todos los pacientes mayores, ¿sí?, de 80 años que se morían le hacían biopsia prostática y 76% tenían cáncer de próstata. Ahora díganme, ¿cuántos años tenían o cuántos años llevaba con ese cáncer de próstata? Yo a todos los hombres que estén en esta charla se los digo, es decir, yo no me voy a hacer porque tengo una conducta, yo trato de hacer lo mismo que hago conmigo, pero yo tengo más de 50 años y yo no me hago screening de cáncer de próstata. Es decir, no se me ocurre pedirme un PSA, porque si mañana me aparece un PSA alto, ¿qué voy a hacer? Y eso es lo que les pasa a los pacientes, que es aún peor, porque el paciente no entiende medicina. Pero es lo mismo que pasa con el cáncer de mama también. No, pero el cáncer de mama es diferente, porque el cáncer de mama hay claras evidencias, ¿sí?, que la detección precoz modifica el pronóstico. Sí, pero determinada edad, no una ecografía a los 35 años. La ecografía es un método inocuo, ¿sí? La realidad es que la Task Force canadiense dice que uno en el screening ginecológico lo que debería hacer es a partir de los 45 años una mamografía, y que la mamografía, si el paciente no tiene antecedentes familiares de cáncer de mama, ¿sí?, y no tiene un nódulo palpable y la mamografía es un BIRAT 2 o una mamografía normal, no se la debería repetir en los próximos 2 años. Sin embargo, en la Argentina, a partir de los 35 o a partir de los 40, le hacen mamografías anuales a todos los pacientes. Claro. Por eso digo, pero la eco es un método inocuo si no te encuentran nada, o una mamografía a los 40 años también, pero si después te encuentran una displasia, qué sé yo, lleva una punción, a una biopsia y a seguir estudiando. Está bien, pero ¿sabes cuál es la diferencia en esto, Magdalena? Que el cáncer de mama, la detección precoz, ¿sí?, modifica el pronóstico en el paciente. ¿Está? Entonces, la diferencia está que si vos te haces una ecografía mamaria a los 35 años, y si bien el cáncer de mama a los 35 años es muy poco frecuente, pero existe, si yo te lo detecto a los 35 años, yo te opero un nódulo, te saco el cáncer de mama y vos te curaste.
Entonces ese es el beneficio que tiene quizás en hacerte una ecografía mamaria y no una mamografía. ¿Por qué? Porque la mamografía tiene un sentido. La mamografía en una mama de una chica joven tiene poca utilidad. ¿Por qué? Porque la mama de la chica joven tiene mucho contenido graso y el contenido graso no se ve en un método radiológico. ¿Sí? No tiene mucha sensibilidad. En este caso, la radiografía, que es la mamografía, tiene una alta sensibilidad para la detección de microcalcificaciones, que se ven mucho más en pacientes que tienen mamas más fibróticas, ¿sí? Que son mujeres después de los 40, después de los 45 años. Ahora, es distinto el método de screening que el método de estudio de un nódulo mamario. Porque si una chica viene, me dice, yo me palpé un nódulo, a esa paciente le hago ecografía y mamografía para detección o para determinar qué es lo que tiene en ese nódulo mamario. ¿Está claro? Sí. Entonces, eso sí me cambia a mí. Por eso la TAC-4 canadiense, que para mí me gusta mucho cómo orienta todos los estudios de prevención, sigue diciendo que lo más importante en el cáncer de mama es el autoexamen mamario. ¿Por qué? Porque cuando uno agarra, ¿sí?, 100 mujeres que tuvieron cáncer de mama y le hace solamente una encuesta y les pregunta cómo se lo descubrieron, más del 90% se lo descubrieron porque se palpó un nódulo. ¿Sí? Y el 10% restante, por ahí algunas, se lo descubrió porque se hizo algún estudio de screening. O sea, la mayoría se detectan porque se palpó un nódulo. ¿Está? Entonces, ¿qué es lo más importante en el screening de cáncer de mama? Es el autoexamen mamario. ¿Qué método yo debería hacer de screening? Bueno, si uno se quiere hacer una ecografía a partir de los 35 años, es un método inocuo que no genera nada. Si uno se quiere hacer una mamografía a partir de los 35 años, yo les digo, no le haría una mamografía porque el cáncer de mama es genético y al ser genético no se sabe cuáles son los factores que predisponen a la mutación genética. Entonces, los factores que predisponen a la mutación genética, uno de ellos podría ser la radiación. Ya hace un par de años, la directora de rayos del Massachusetts Hospital dijo, no hagamos mamografías por demás que podrían ser una de las causas de la mutación genética y después tengamos más número de cáncer de mama producto de estudios diagnósticos que utilizamos. Esto tiene que ver con todo lo que se llama prevención cuaternaria, ¿no? No hacer estudios de gusto que no van a cambiar el pronóstico de la mortalidad de los pacientes. ¿Qué más? Se quedaron callados. Entonces, el screening de cáncer de próstata va a ser positivo, digamos, el día que haya un tratamiento eficaz y sin tantos efectos adversos, ¿o no? Y yo creo que sí. Cuando los tratamientos son eficaces, no son malos. Lo que pasa es que no cambian la mortalidad del paciente y tienen más efectos adversos que beneficios. Entonces, como tienen más efectos adversos que beneficios, ahora, eso sí, los pacientes se sienten contentos porque el PSA se vuelve cero. Yo le doy un tratamiento antiandrogénico o le doy un tratamiento antiprostático o les hago radioterapia, el PSA es cero. Lo llevo a cero. O sea que tendría como más beneficio psicológico para el paciente. Tiene un beneficio más de laboratorio y psicológico, pero el problema es que la enfermedad psicológica yo ya se la generé. ¿Cuándo se la generé? Cuando se me ocurrió hacerle un PSA o pedirle un PSA. Ahí es donde empieza el problema. Claro, entonces deberíamos esperar que el paciente tenga síntomas para empezar a estudiar. Sería lo mejor. Estamos hablando de dos pacientes distintos. Si a mí mañana me viene un paciente que tiene múltiples metástasis en la columna y yo digo, este paciente puede tener dos cosas. O tiene un mieloma
¿sí? O tiene un cáncer. Si tiene un cáncer, ¿cuál es el más frecuente que da metástasis? El paciente, estamos hablando que es hombre, que es más frecuente de metástasis en la columna, el cáncer de próstata. Si es una mujer, el cáncer de mama. ¿Está? Esa es la realidad. Entonces, cuando uno piensa clínicamente, siempre piensa en pedir estudios dependiendo, ¿sí?, la sintomatología clínica del paciente. Yo no estoy hablando de pacientes sintomáticos, estoy hablando de screening de pacientes sintomáticos. ¿Está? Esto es como agarrar y hacer un screening de hiperplasia prostática en un paciente después de los 50 años. ¿Ustedes qué creen? Un paciente después de 50 años tiene hiperplasia prostática, pues lo tienen todos. Ahora, eso no significa que tenga síntomas. Entonces, ¿de qué me sirve a mí pedir una ecografía prostática a un paciente después de los 50 años para controlarle la próstata? Para saber que tiene la próstata agrandada. Si tiene una próstata de 90 gramos y es asintomática, ¿sí? ¿Le voy a dar tratamiento? No, porque no cambia nada. En realidad, el mejor tratamiento es wait and watch, que es esperar y vigilar y mirar. Perfecto. ¿Qué más? ¿Alguna otra pregunta? Le digo que estas clases a mí mucho no me gustan. Son clases donde uno se pone a redactar todo lo que está escrito en todos lados. Por eso me gusta más conversar con ustedes y darle mi punto de vista de acuerdo a todo lo que hay en la literatura. ¿Está? Pero bueno, todas estas cosas son muy discutidas cuando nosotros vamos y conversamos con especialistas. ¿Por qué? Porque el especialista hace esa especialidad. ¿Sí? Entonces son clases que son un poco aburridas porque el concepto que le tiene que quedar de toda esta hora y cuarto que estuvimos hablando es básicamente a qué paciente yo debería controlar, cuáles son los síntomas más comunes y a qué paciente yo debería tratar, y no muchas cosas más. Ok, gracias. Doctor, perdona, había como nombrado unos videos del doctor Polak, ya nada que ver con esto, que hablaba sobre el coronavirus y que capaz los podría pasar. Sí, quieren que se los pase, se los paso todo. Se los paso a uno de ustedes, después se lo replican. Dale, genial, sí, sí. ¿Eh? Son largos, ¿eh? Hay uno que es como el primero de 54 minutos, el segundo 30 y pico, y el tercero es un poquito más corto. Genial, sí, sí. Yo se lo paso a una de ustedes o a dos de ustedes y ustedes se lo replican entre todos. Perfecto, muchas gracias. Bueno, yo el lunes creo que querían tener. Yo a mí el lunes, después les aviso, pero se me hace un poco complicado. Porque el lunes estoy toda la mañana en el hospital y se me va a hacer un poco complicado. Déjenme ver a ver qué otro día les puedo dar la otra clase, ¿sí? Dale, buenísimo. Perfecto, sí, no se preocupa. El problema, Bueno, yo para que se vayan directamente nos vayamos programando y a mí no me preocupa si es a la tarde, a la mañana, a cualquier horario mientras la pueda hacer. ¿Sí? Perfecto. Bueno, Bien. chicos. les Muchas mando- gracias. Gracias. Que tenga un buen día. Hasta luego. Ahora yo no sé cómo se hace para bajar esto que está grabado. Yo lo grabé y lo voy a pasar. Si tengo algún problema con por ahí te pedimos el tuyo, pero yo lo tengo. Yo acá le pongo stop. Listo.